Buenas noches, estimados. Terminamos esta serie de videos de resúmenes teóricos de zoología con el tema de reproducción. Bien, para no dilatar el tiempo, vamos a empezar. No olvides darle me gusta, comentar, suscribirte y activar las notificaciones por si subimos algún otro video en el transcurso de la semana o la próxima semana. Muy bien, vamos empezando con el tema de reproducción. Como sabemos, la reproducción básicamente sirve para la función de perpetuar la especie, ¿no? O sea, cuando los animales se reproducen, el objetivo final es la perpetuación de la especie. O sea, básicamente evitar que la especie se extinga, ¿no? Y hay dos tipos de reproducción, solo que las diferencias entre los dos tipos son abundantes, son grandes diferencias, y las vamos a ver detalladamente. Pero no hay que perder de vista esto. Para que haya reproducción, o en todo caso la reproducción existe para perpetuar la especie y evitar la extinción. O en todo caso también, la reproducción está ahí para darle continuidad a la especie. Una especie que no se reproduce no es algo natural y de alguna u otra manera va a tender a la desaparición. Ahora, hay dos tipos. Hay una que se llama asexual y hay otra que se llama sexual. Desde ahí podemos deducir, si es asexual, se supone que no hay sexos. Es decir, no podría hablar de gametos masculino o femenino. Y si es sexual, probablemente haya sexos. Podríamos hablar de algo masculino, algo femenino. Muy bien. En el caso de asexual, generalmente tiene algunas modalidades. Por ejemplo, encontramos a la fisión binaria, que a su vez se divide en dos tipos. Vamos a ver un poco más a detalle más adelante. La longitudinal y la transversal. Además, tenemos a la fisión múltiple, que suele darse en un animal llamado Plasmodium. Eso también lo vamos a ver después. Plasmodium. También tenemos a la gemación. Y dentro de la gemación sería bueno que lo vayas aprendiendo desde ya. La estrobilación, que es un tipo especial de gemación, y la estolonización, que también es un tipo especial de gemación. Finalmente, tenemos a la fragmentación, dentro de la cual se encuentra la famosa autotomía. Ya, no hay que olvidar. Tipos de reproducción asexual, según lo que nos pide el temario. Fisión binaria, fisión múltiple, gemación y fragmentación. Algunos tipos especiales, dentro de gemación, estrobilación, estolonización, y dentro de fragmentación, algo llamado autotomía. Obviamente lo vamos a ver después. Listo. Y en cuanto a la sexual, vamos a tener, por ejemplo, el caso de los monoicos, a los cuales también alguna bibliografía les suele llamar hermafroditas o bisexuales. Dentro de monoicos tengo dos tipos. Uno, los monoicos simultáneos, que a su vez se van a clasificar en monoicos simultáneos suficientes e insuficientes. Otro, también voy a tener a los monoicos secuenciales, como el caso del pez payaso que aparece en una película famosa, ¿no? Buscando a Nemo. Dentro de los secuenciales tengo a los protóginos y a los protándricos. Y también, no olvidar, tenemos el caso de los dioicos, dentro de los cuales tenemos dos grandes grupos. Anamniotas, donde destaca peces y anfibios, y amniotas, donde destacan los reptiles, las aves y los mamíferos. Muy bien. Ahora, veamos las diferencias. Cuando hablamos de asexual, decimos esto. Le llamamos también agámica. A significa sin, igual que acá. ¿Por qué? Porque no va a tener gametos. ¿Eso qué significa? Que si no hay gametos, no hay algo que los produzca. No hay células ni tampoco órganos reproductores, lógicamente. ¿Ya? Sigamos. Si no hay órganos reproductores, si no hay gametos, ¿puede haber fecundación? No, sin fecundación. Si no hay fecundación, si no se une el óvulo con el espermatozoide, ¿habrá cigoto? No, sin cigoto. Sigamos.
Si no hay gametos, si no hay fecundación, no hay cigoto, etcétera, ¿se puede hablar de macho y hembra? No, no se puede hablar de macho y hembra. Si no puedes hablar de macho y hembra, ¿se puede hablar de coito? ¿Habrá coito? Definitivamente no, no va a haber coito. Listo, sigamos. Profe, si no hay macho y hembra, si no hay coito, etcétera, ¿de cuántos progenitores estamos hablando? Solamente de uno. En la reproducción asexual, entonces, solo un organismo se encarga de ejecutar la reproducción. No se habla de una pareja ni nada por el estilo. Ahora, ese progenitor puede que sea una célula o un organismo. Eso lo vamos a ver más adelante también. Listo. Ahora, importante. En una reproducción asexual, no interesa el organismo, cualquiera puede engendrar. Eso es importante. Lo vamos a analizar ahorita. Ahora, en una reproducción asexual, generalmente hablamos de una mitosis. Recuerda que la mitosis se da a nivel de las células somáticas, no de las sexuales, sino de las somáticas. Además, si se da con mitosis, se supone que no se da con meiosis. Ahora, la meiosis, como seguramente también recuerdas, se da a nivel de las células sexuales, ¿no? Listo. Muy bien. Ahora, si hay mitosis y no hay meiosis, ¿hay profase 1? No. Si no hay profase 1, ¿hay leptoteno, cigoteno, paquiteno, etcétera? No. Por tanto, ¿de qué carece? Variabilidad genética que se da a nivel de la profase 1. Sin variabilidad genética. Si no hay variabilidad genética, ¿los hijos van a ser diferentes al progenitor? No. Por tanto, los hijos son idénticos al progenitor. ¿Por qué? Porque no hay variabilidad, porque no hay meiosis y básicamente estamos en una mitosis. Siguiente. Todo lo anterior, como no hay variabilidad, el mecanismo de adaptación es bajo, no es intenso. Hay una menor probabilidad de adaptación de estos organismos. Además, importante, la capacidad evolutiva de estos animales es baja. Es decir, los cambios evolutivos, en todo caso, no van a ser tan marcados. ¿Va a haber cambios evolutivos? Sí, pero no van a ser tan marcados y no van a llevar a cambios drásticos que de alguna u otra manera sí denoten una evolución mayor. Por eso siguen siendo inferiores, ¿no? La mayoría de los que tienen reproducción asexual. Además, como cualquiera puede engendrar, como no hay periodos de celo, periodos de reproducción marcados, como en el caso de la sexual, la evolución de estos organismos, esa baja capacidad evolutiva va a ser rápida. ¿Por qué? Porque cualquiera puede engendrar. Ahora, vamos a ver de manera contraria. Por eso este tema es más o menos sencillo, porque solo vamos a negar todo lo que ya hemos marcado. A ver, veamos por acá. Profe, en este caso, si hay gametos, por tanto, con gametos. No siempre hay órganos, entonces se pone con o sin órganos reproductores. Ahí está, de esta forma, con o sin órganos reproductores. Profe, ¿hay fecundación? En este caso sí. Como ya tengo gametos, ya puede haber fecundación. Y la consecuencia es lógica. Si tengo fecundación, ¿se va a formar cigoto? Sí. Entonces, con cigoto. Ahora, si tengo fecundación, tengo cigoto, tengo gametos, ¿podría haber macho y hembra? Sí, pero no siempre. Por eso le ponemos con o sin. Con o sin macho y hembra. ¿En qué casos no va a haber macho y hembra? Cuando estemos hablando de un organismo monoico. Ya no se olvide. Cuando estemos hablando de un organismo monoico. Muy bien, sigamos. Profe, en todo caso, ¿puede haber coito? Dependerá también. Con o sin coito. Ya veremos en qué tipo de organismos hay coito. Con o sin coito. Por último, generalmente hablamos de uno o dos progenitores. Va a depender también. Si es un monoico, será uno. Si es un dioico, serán dos. Ahí está.
uno o dos progenitores. Si son dos, hablamos de macho y hembra. Si es uno, hablamos de un hermafrodita, en el caso de la sexual. Entonces, a diferencia de la asexual, no cualquiera engendra, solo la hembra. Y lo interesante es que la hembra no es que engendra todo el tiempo, tiene periodos. Por eso es que la evolución, en todo caso, va a ser un poco más lenta, debido a los periodos y debido a la variabilidad. Lo vamos a ver ahorita. A diferencia del anterior, en este caso no hay mitosis. Sin mitosis, como es sexual, van a participar células sexuales. Por tanto, lo que va a destacar es la meiosis con meiosis. Ahora, si tengo meiosis, se supone que hay variabilidad genética, porque va a haber profase 1. ¿Ya? Esta es una consecuencia de eso. Variabilidad genética. Ahora, si hay variabilidad genética, ¿cómo son los hijos? Diferentes al progenitor, lógicamente. Si tengo variabilidad, resulta que el hijo, vamos a ponerlo con verde, es distinto al progenitor. ¿Debido a qué? Debido a la alta variabilidad. Muy bien. Sigamos. Profe, y lo demás se niega. Gracias a lo anterior, gracias a esa capacidad de poder recombinar de la variabilidad, la adaptabilidad aumenta, mejora la adaptación de estos organismos, sobre todo en la prole. Además, hay una alta capacidad evolutiva, justamente por lo anterior. Pero, a diferencia de la sexual, como la hembra engendra en ciertos periodos y además no siempre los genes se expresan de manera inmediata, la evolución es más lenta, ¿no? En el caso de los animales que tienen reproducción sexual, la evolución suele ser un poco más lenta. Listo, ya tenemos varias diferencias. Ahora, no lo he subrayado en vano. Lo que estás viendo de negrito son las claves para deducir todo. Es decir, si te aprendes lo que está subrayado de negro, puedes deducir lo demás. ¿Ya? Entonces, del cigoto puedo deducir todo lo demás. De la ausencia de gametos también. Si cualquier engendra, se deduce todo esto. Igual, de la mitosis puedo deducir lo demás. ¿Ya? Tómenlo como una ayuda. Apréndete lo que está subrayado con negro y lo demás sale por deducción. Listo, sigamos. Ahora, hablemos de la reproducción asexual. Como hemos dicho, hay algunos tipos, los tenemos por acá. La binaria, la fisión múltiple, la gemación y la fragmentación. Si hablamos de la binaria, también se suele llamar escisión o bipartición binaria. Siempre es pregunta de examen. En ese caso, ¿qué es lo primero que se divide? El núcleo. ¿Quién debe dividirse después? El citoplasma, al igual que en el ciclo celular. Muy bien. Siguiente. Tenemos tipos. Hay una fisión binaria, la cual se le llama longitudinal. ¿Qué otro nombre toma? Simetrogénica. ¿En qué tipo de animales se da esto, profe? En la euglena y la astasia. Ya, no se olvide. Siguiente. También tenemos otra que se va a denominar transversal. Otro nombre, homoterogénica. ¿En qué animal se da? En el paramecium. ¿Qué es el paramecium? Es un ciliado. Y de antemano, acuérdate, caudatum y aurelia. Eso lo vamos a ver casi al final, en la última lámina. Por último, hay una fisión binaria que se da en cualquier plano y eso se da sobre todo en la ameba o en la mayoría de los sarcodinos. Ahora, no te olvides, longitudinal, euglena astasia, transversal, paramecium. Si es binario, ¿cuál es la característica? Que el organismo, en este caso las células, los protozoarios, que todos estos son protozoarios, se van a dividir exactamente a la mitad. Pero ¿quién se divide primero? El núcleo. ¿Quién se divide después? El citoplasma. Listo. Fisión múltiple. Profe, cuando hablamos de la fisión múltiple, siempre acuérdate de las esporas. Si en el examen te preguntan, ¿en qué tipo de reproducción asexual se puede observar la formación de esporas? En la fisión múltiple. Solo que de repente no te lo van a preguntar con ese nombre. Si no aparece fisión múltiple, probablemente te pregunten así. Esporulación, o también llamado esporogonia.
¿Ya? Entonces, ya tienes las claves. Si no te preguntan con fisión múltiple, seguramente lo van a hacer con esporulación o esporogonia. Y el nombre ya te dice, ¿qué sucede en una esporulación? El núcleo se divide muchas veces. El núcleo se divide muchas veces. Y a esas divisiones del núcleo, cuando se rodean de membranas, citoplasma, etcétera, ¿cómo se les va a llamar? Esporas o esporozoitos. ¿En qué tipo de animales se da? En los apicomplexa. También son protozoarios. El ejemplo clásico, pregunta de examen, es el plasmodio. Profe, ¿qué causa el plasmodio? Un tipo de fiebre llamado malaria o también llamado paludismo. ¿Te acuerdas? Pues, cuando alguien tiene fiebre, ¿cómo está? Pálido. ¿Cómo le llamarías a la enfermedad? Paludismo. ¿Ya? No te olvides. Plasmodio. ¿Ya? Plasmodio. Muy bien. Pasamos a la gemación. Pasamos a la gemación. Listo. Cuando hablamos de gemación, obviamente estamos hablando de la formación de yemas. Formación de yemas o también llamada gemas. Ahora, pueden pasar dos cosas, ¿no? Por si acaso, ¿cómo es la yema? La yema es pluricelular. ¿Ya? Cualquier yema siempre es pluricelular. Ahora, no te olvides de esto. Las yemas pueden separarse del organismo que las está generando o pueden mantenerse en ese organismo. En ese caso, si se mantienen, ¿qué se forma? Colonias, ¿no? Colonias. ¿En qué tipo de animales se da la gemación? De manera general, poríferos, nidarios, platelmintos y una especie llamada Noctiluca. Ponle ojito acá, ten cuidado con esa. ¿Ya? Ahora, en el caso de nidarios, ¿quién hace la gemación? Arqueocito. En el caso, perdón, poríferos, arqueocito. En el caso de nidarios, ¿quién hace la gemación? Las células intersticiales, que son las totipotentes. Ahora, tipos especiales. Si en el examen te dicen, oye, la estrobilación, ¿qué es? ¿Es fisión binaria, múltiple o es fragmentación? Es un tipo especial de gemación. ¿En qué tipo de animales se estaría dando la estrobilación? Anota, los celenterios, que es el otro nombre que se da en nidarios, y en los céstodos. Céstodo de importancia, la tenia. Y como seguramente has visto o te han conversado en algún otro lado, la tenia tiene tres partes. Tiene el escólex, que es la cabeza, tiene el cuello y tiene el estróbilo, que viene a ser el cuerpo. ¿En qué parte de ese cuerpo se desarrolla la gemación? A nivel del cuello. ¿Qué se genera, profe? No te olvides, la tenia tiene algo llamado proglótides. Entonces, del cuello se van generando nuevos proglótides. Listo. Por último, dentro de la gemación, también vas a tener al caso de la estolonización, la formación de estolones. Ejemplo, celenterios. Y estos justamente son los que podrían ir formando colonias. ¿Ya? Eso en cuanto a gemación. No te olvides, estrobilación, estolonización son tipos de gemación. Ahora, si hablamos de fragmentación, el nombre ya nos sopla. En una fragmentación, el organismo se divide en partes. Pero ojo, ¿qué va a pasar? Dos fenómenos. Si el organismo pierde una parte de su cuerpo, el cuerpo regenera a esa parte. Y algunas veces la parte perdida genera un nuevo organismo. De nuevo, si un animal se fragmenta en partes, el cuerpo del animal regenera la parte perdida. Y al mismo tiempo, la parte perdida podría dar lugar a un nuevo organismo, ¿ya? Obviamente idéntico al anterior. Ejemplos, planarias, lombriz de tierra, estrellas de mar, ¿no? Lo general. Ahora, hay un tipo especial, ¿no? Hay un tipo especial. Profe, en fragmentación también hablamos de la autotomía. ¿No? Que ya lo habíamos mencionado hace un rato, la autotomía. Profe, ¿qué sucede en la autotomía? Siempre recuerda esto. En una autotomía, ¿va a haber regeneración de la parte perdida? Sí, pero la parte perdida
no va a generar un nuevo organismo. Esa es la diferencia. ¿Se regenera la parte perdida? Sí, pero la parte perdida no genera un nuevo organismo. ¿En quién se puede observar esto? En los crustáceos, ¿no? Caso típico de los cangrejos, cuando pierden sus apéndices. En las lagartijas, los lagartos e incluso en las salamandras. ¿Ya? Cuidado con los ejemplos y cuidado con las definiciones. Listo, sigamos. Si hablamos de la sexual, también vamos a tener diferencias. Mira, primero, vamos a clasificar. La sexual se divide en monoicos y se divide en dioicos. Ahora, veamos diferencias. A los monoicos también les podemos llamar bisexuales o hermafroditas. Ahora, ¿por qué se le llama monoico? Porque solamente tengo un organismo. Es decir, los espermatozoides y los óvulos se van a encontrar en ese mismo organismo. O en todo caso, ese mismo organismo va a tener órganos reproductores en la mayoría de los casos que van a generar al gameto masculino y al gameto femenino. ¿En organismos separados? No, en el mismo organismo. Por eso es monoico. Ahora, pregunta. Si solo es un organismo el que genera gameto masculino y femenino, ¿habrá macho y hembra? No. En los monoicos no tengo macho ni hembra. Si no hay macho y hembra, ¿habrá coito? Tampoco. No hay coito. Ahora, algo importante. Si no tengo macho y hembra y no se da el coito, obviamente no va a haber dimorfismo sexual. Profe, ¿a qué se le llama dimorfismo sexual? A las diferencias que existen entre un macho y una hembra. Diferencias de tipo, por ejemplo, morfofisiológicas, tanto en la forma como en la función. Listo. Por último, por último, esto es importante. La mayoría de los monoicos generalmente son sésiles. Profe, ¿a quién le llamamos o a qué le llamamos un organismo sésil? A aquellos que generalmente no se mueven, inmóviles. En el examen te pueden preguntar, ¿qué porcentaje de los animales tienden a ser sésiles y por tanto hermafroditas? 15%, según lo que dice la ficha del CEPRO. ¿Ya? Muy bien. Ahora, para ver dioicos, negamos lo anterior. Si los monoicos son unisexuales, los dioicos, mejor dicho, si los monoicos son bisexuales, los dioicos son unisexuales. Ahí está, unisexuales. Si en los monoicos hablamos de dos organismos, en los dioicos hablamos de, mejor dicho, si hablamos de un organismo en los monoicos, aquí hablamos de dos organismos. Obviamente, hay órgano reproductor, ¿no? Es obvio. Obviamente se presenta órganos reproductores. Y obviamente, como ya tengo dos organismos, órganos que generan en un organismo gameto masculino y en el otro gameto femenino, obviamente hablamos, ahora sí con propiedad, de la existencia de un macho y la existencia de una hembra. Si hay macho, si hay hembra y son dos organismos, ¿hay coito? Sí, pero no siempre, con o sin coito. Ya vamos a ver en qué momento no se da, de acá a un rato. Ahora, profe, ¿el macho y la hembra se van a parecer? No, por tanto, dimorfismo sexual. Van a haber varias diferencias. Dimorfismo sexual. Por último, si los monoicos generalmente son inmóviles y no se mueven, los dioicos sí se mueven. A los animales que se mueven, generalmente se les conoce con el nombre de vágiles. Ya, es el antónimo de sésiles. Si un organismo presenta movimiento, es un organismo vágil. Si un organismo no presenta movimiento, es un organismo sésil. Listo, sigamos. Ya nos falta un poquito nomás. Ahora, en los monoicos vamos a tener lo siguiente. Profe, monoicos o hermafroditas simultáneos. ¿Por qué le llamo simultáneo? La misma palabra ya me indica. Porque el gameto femenino y el gameto masculino se produce al mismo tiempo, en el mismo momento. Dentro de simultáneos voy a tener dos tipos. Vamos comparando. Primero, los hermafroditas simultáneos llamados
suficientes. Aplícale lógica. Si hay suficiente, ¿qué debe existir? Insuficiente. Ahora, el nombre debe guiarte. Si le llamaste suficiente, ¿necesita otro organismo? No, porque es suficiente. Solamente la presencia de un organismo. Ahora, si le llamaste insuficiente, necesita otro. Por tanto, dos, vamos a marcarlo bien, dos organismos. Listo. Además, como solamente tengo un organismo, ¿qué va a darse? La autofecundación. Como no va a tener a otro para que se dé la fecundación, ese mismo organismo se autofecunda, autofecundación. En cambio, como aquí tengo dos organismos, ¿qué se va a dar? Reproducción sexual cruzada. Cruzada. ¿Por qué? Porque tengo dos organismos. Ahora, ejemplos. ¿Quiénes son suficientes? Los céstodos y los nemátodos, principalmente, ¿ya? Los céstodos y los nemátodos. Y profe, ¿quiénes tienden a ser insuficientes? La lombriz de tierra, los caracoles y las babosas. Además, hay que recordar, la lombriz de tierra, cuando se une a otra lombriz de tierra para generar la reproducción sexual cruzada, tiene una parte del cuerpo que es pronunciada y que lleva los gametos. ¿Cómo se llama esa parte? El clitelo, o también llamado silla de montar. ¿Ya? Listo. Muy bien. Profe, siguiente. También tenemos, aparte de simultáneos, de manera contraria. Si en los simultáneos el gameto se produce al mismo tiempo, en los secuenciales pasa todo lo contrario. Los gametos no se producen al mismo tiempo. ¿Ya? El único ejemplo que nos da la ficha del CEPRU, y no lo pone como tal, el pez payaso, ¿no? El pez payaso. Listo, ya saben de qué película. Ahora, tengo dos tipos de secuenciales. Uno, el protándrico, y otro, el protógino. Esto ya fue pregunta de examen, así que ten cuidado. ¿Cuándo le llamo protándrico? Cuando el pez macho, debido a ciertos factores, empieza a generar óvulos y se transforma en hembra. ¿Y cuándo le llamo protógino? Lo contrario. Cuando el pez payaso hembra, que está generando óvulos, debido a los requerimientos, etcétera, empieza a generar espermatozoides. A eso se le llama, ¿ya? Protándrico de macho a hembra, protógino de hembra a macho. Listo. Ahí cerramos monoicos. Por último, de esta parte, dioicos. Profe, los dioicos pueden ser de dos tipos. Mira las palabras. Amniotas. Am, que significa sin. ¿De qué carecen, profe, los anamniotas? De amnios. ¿Qué es el amnios? El amnios es un líquido que se encarga de rodear al embrión. Es un líquido. Tómalo como un líquido. Es un líquido que se encarga de rodear al embrión. ¿En qué tipo de animales se presentan los anamniotas? Cuando la fecundación es externa. Es decir, el óvulo y el espermatozoide no se juntan dentro del cuerpo de la hembra, sino afuera, fuera del cuerpo de la hembra. Pregunta, si se junta fuera del cuerpo de la hembra, ¿habrá alguna especie de coito? No, propiamente no. No va a haber un coito. Profe, ejemplos. Ahí está. Invertebrados acuáticos, peces y anfibios. ¿Ya? Invertebrados acuáticos, peces y anfibios. Muy bien. Así como hay anamniotas, también se supone que deben existir los amniotas. Lo contrario, si el anamniota no tiene amnios, no tiene ese líquido que rodea al embrión, el amniota sí. Habrá un detalle. Si te diste cuenta, peces y anfibios de alguna u otra manera son un tanto acuáticos, especialmente peces acuáticos. ¿Por qué deduzco que no necesitan amnios? Porque ya lo está rodeando el agua. No hace falta más líquido. ¿Ya? A ver si lo recuerdas de ese modo. Ahora, amniotas. Si anamniotas tiene fecundación externa, amniotas van a tener fecundación
interna. Es decir, dentro del cuerpo de la hembra. Profe, ¿va a haber coito? En este caso sí, generalmente tenemos coito. Ejemplos: insectos, reptiles, aves y mamíferos. Ya, no se olvide. Nota, pregunta de examen probable. En el caso de invertebrados, la hembra suele ser más grande que el macho. Y en el caso de los vertebrados, nuestro caso, en el caso de vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, es el macho el que suele ser más grande que la hembra. Listo. Ahí tienen preguntas de examen, ¿ya? Y tienen las diferencias. Por último, y para cerrar nuestro pequeño resumen teórico, vamos a ver esta parte. Mira, en el caso de protozoarios también hay algún tipo de reproducción sexual. Ahora, ¿cómo se da? Primero, le vamos a llamar gamogonia. Ese es el nombre general, gamogonia. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera se va a formar un cigoto, ¿no? De repente propiamente no hay un gameto masculino o femenino, pero se va a formar un cigoto a partir de la fusión de algunos micronúcleos. Pero ojo, tienes que acordarte, cuando hemos hablado de ciliados, ¿no? Hemos dicho, los ciliados tienen dos cosas, macro y micronúcleo. Lo que más interesa es el micronúcleo. Ahora, hay dos tipos de reproducción sexual en protozoarios. La anfimixis, también llamada conjugación, que es propia de un animal. ¿De qué animal, profe, es propia la anfimixis? Del Paramecium caudatum. Ahora, como es una conjugación, ¿cuántos organismos debe haber? Dos. ¿Cuántos Paramecium caudatum necesito? Dos. Por si acaso, ¿no? De repente alguien cruel entra al examen. Y el Paramecium caudatum, profe, ¿cuántos macronúcleos tiene? Uno. ¿Cuántos micronúcleos va a tener cada uno? Uno. Listo. Ahora, la automixis. Anotamos por acá. Automixis. ¿En qué tipo de animales se da? ¿O cómo se le llama también? Autogamia. ¿Se da en el Paramecium caudatum? No, se da en su primo hermano, el Paramecium aurelia. ¿Cómo es auto? ¿Cuántos organismos necesito? Uno. Diferencia. Un macronúcleo, pero en este caso, ¿cuántos micronúcleos va a tener? Dos. Listo. Ahora, última parte, ¿no? No está necesariamente en nuestro temario, no está ni siquiera mencionada en la ficha, pero es un buen complemento para entender algunas cosas. Seguramente escuchaste los términos ovíparo, ovivíparo, etcétera. Vamos a ver de qué trata cada uno y vamos a ver ejemplos. Ovíparos. ¿Cuándo le decimos ovíparos? Cuando el embrión se encuentra en el huevo. Claro, cuando el embrión está en el huevo hablamos de ovíparos. Listo. Ahora, ¿por qué se le llama ovíparo también? Porque el huevo sale al exterior y eclosiona fuera del cuerpo de la hembra. Ejemplos. Esto generalmente se da en peces, anfibios, reptiles, aves y monotremas. ¿Monotremas qué son, profe? Son los mamíferos más primitivos donde está el ornitorrinco y la equidna. Además, según lo que dice la bibliografía, en algunos invertebrados, por ejemplo, platelmintos, nemátodos, moluscos, anélidos, artrópodos y equinodermos. ¿Se puede generalizar? Sí. Podrías decir incluso, la mayoría de los invertebrados son ovíparos, generan huevos. Listo. Vivíparos. Lo contrario, por eso, vivi. ¿Cuándo se llama vivíparo? Cuando el embrión se desarrolla en el útero y sale vivo del cuerpo de la hembra. Tal y como dice acá. El embrión se desarrolla en el útero. A eso se le llama gestación. Y sale del cuerpo de la hembra al nacer. A eso se le llama parto. Y el único animal donde se da eso
es en el caso de los mamíferos. Pero ojo, no te olvides. Mamíferos con excepción de los monotremas. ¿Por qué? Porque los monotremas son ovíparos. Por último, ovovivíparos. Profe, es una combinación. Es fácil de entender. ¿Cuándo son ovovivíparos? Fácil. Cuando el embrión está rodeado de un huevo, pero ese huevo no eclosiona afuera, sino que el huevo eclosiona dentro del cuerpo de la hembra. Por tanto, ¿qué cosa sale del cuerpo de la hembra? La cría. La cría viva, la cría viva. Solo hay algunos ejemplos y son más que todo excepciones. El alacrán, el tiburón, el caballito de mar, que es un pez óseo, las boas y algunos monotremas. Algunos, ¿no? Algunos monotremas que van a estar por ahí. Listo. Profe, entonces, ahí está, algunos ejemplos. Ahora, vamos a ver esta parte, con eso terminamos. De repente te causa curiosidad, ¿quiénes son monoicos y quiénes son dioicos? De manera amplia. Mira, monoicos, poríferos, nidarios, platelmintos, gasterópodos terrestres, bivalvos, anélidos y crustáceos, generalmente. Ya, generalmente. Ahora, de hecho hay excepciones, o sea, podría haber excepciones, pero no vamos a hablar de las excepciones. Podría, sí, pero no vamos a hablar de las excepciones. Y en el caso de dioicos, tenemos a la mayoría de los nidarios, nemátodos, cefalópodos, arácnidos, insectos, equinodermos y cordados. Muy bien. Son ejemplos, así que hay que tomarlo con pinzas. Podría variar de acuerdo a la bibliografía, ¿ya? Lo que sí tienes que acordarte es esto. Gasterópodos terrestres, bivalvos, anélidos. Eso es lo que dice CEPRO. Muy bien, de esa manera hemos terminado este resumen teórico de reproducción. Insisto, revisa el resto de videos. Tenemos resúmenes de circulación, excreción y coordinación. Próximamente va a estar digestión disponible justo para el examen de admisión. ¿Listo? Ha sido un gusto nuevamente compartir algo del conocimiento que es necesario para ingresar con ustedes. Muy bien, tengan buenas noches y hasta una próxima, hasta un siguiente video. Atentos al canal.